En este momento estamos en una sesión muy especial de nuestro gran aliado, pero Nicola, la relación con el IED es de toda la vida. Son nuestros aliados desde el año 2012, creyeron en nosotros para el primer campus, Campus Colombia, que trajimos a Ferran Adrià, y hoy eres tú quien nos acompaña en nombre del Instituto Europeo de Diseño para hablarnos del rol del diseño en la transición hacia una economía circular. Nicola, buenas tardes para ti, buenos días desde Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un Qué placer. bueno. Pues hemos estado siguiendo tus redes sociales, tu LinkedIn, tu Twitter. Admiramos mucho lo que haces y además cuando compartimos esta actividad, muchas entidades que tienen que ver con economía circular respondieron con mucho interés porque sin duda te has vuelto una de las voces reputadas. No quiero quitarle más tiempo a tu intervención, estaré aquí para acompañarte, pero aprovechar tu intervención para decirle a todos los interesados que lo que también buscamos con este espacio es motivar que ustedes consideren la posibilidad de adelantar programas de formación donde reconcilien el mundo del diseño y el mundo, por ejemplo, de la ingeniería, donde ustedes puedan fusionar esos mundos. Y el Instituto Europeo de Diseño es quien puede tener esa respuesta para ustedes. Así que, Nicola, convéncenos de esa posibilidad y darnos hacer ese viaje maravilloso hacia el mundo del diseño y la economía circular. Te escuchamos. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir la pestaña, la presentación. Bueno, es un placer estar en este evento, volver a conectarme desde a Colombia. Pues ya antes de la pandemia solía viajar también, pero bueno, últimamente más online, así que bueno, ahorramos también algunas emisiones. Nada, pues muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Nicola Cerantola, soy ingeniero industrial italiano, que ya llevo muchos años viviendo en España. En el 2009 lancé mi proyecto emprendedor. Me sigue gustando llamarlo emprendedor porque creo que es más explorativo, ¿no? Al final, cuando uno gestiona una empresa es un poquito más aburrido, entonces es mejor mantenerse un poco emprendedor. Y esto nació además después de un viaje místico en el sur de México, donde pues me topé con una naturaleza absolutamente asombrosa y volví a España y pues estaba viviendo unos meses ahí y de repente pensé que tenía que hacer algo, ¿no? Poner al servicio mi conocimiento en ingeniería para poder proteger el entorno, ¿no? Esa tortuga con que me topé en Akumal, ¿no? Y la cuestión es que todo nació desde la perspectiva del ecodiseño, ¿no? Y en estos años pues he ido dando muchísima formación, yo diría un 60% de mi trabajo, y luego muchos proyectos de mentorización y de metodología y algunos, como la creación, por ejemplo, del EcoCanvas, que es una versión del famoso lienzo, el Canvas de modelo de negocio. Es una versión que ya desde el 2012 pues, he estado trabajando con empresas, con instituciones, etcétera, y ahora está en su versión 2021 y es la verdad que está bastante interesante para el tema del diseño y prototipado de modelos de negocio circulares. Y luego el tema de la exploración y asesoría. Y en cuanto al IED, el IED al final ha sido de las primeras instituciones que ha creído en el tema del ecodiseño. De hecho, mi carrera como docente pues empezó justamente hace 10 años con esta escuela, por lo que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí hoy representando todo el trabajo que hace desde el diseño y la apuesta por la sostenibilidad y por la economía circular que ha sido desde el principio. Son algunos de los clientes, pero bueno, vamos a lo interesante, que es el tema de la economía circular. Yo suelo siempre empezar las charlas con una provocación y es que la economía circular se parece hoy en día, está tan de moda que parece una búsqueda de unicornios, ¿no? Una búsqueda de criaturas mitológicas muy difíciles de encontrar, pero muy prometedoras desde una perspectiva económica, ¿no? En realidad me parece que se parece más a algo así, ¿no? Es un poquito más parecido a esto. Nosotros estamos como sociedad, no solo por la pandemia, sino por lo que está pasando. Creo que compartimos, imagino que hay muchos jóvenes que nos están viendo, todos a nivel intrageneracional, intergeneracional también, el tema de que estamos viviendo una época de cambio muy drástico, ¿no? Y entonces al final si están de acuerdo, pero creo que una forma de intentar entender lo que nos espera y lo que podemos hacer para ello es el tema de dar un pasito atrás, ¿no? De entender al final para qué sirve la economía, ¿no? La economía es una, es una materia que se estudia en las escuelas y que se
digamos, que se trabaja, ¿no? Y viene del griego, que es oikonomos, que sería la repartición o la distribución de lo que tenemos en casa. Y la cuestión es, me tendré que hacer algunas preguntas retóricas porque no os tengo delante, entonces no tengo la posibilidad de interactuar demasiado como si fuera en presencia, pero voy a intentar, sobre todo para estar dentro de los tiempos. Y la cuestión es que esta economía, de alguna manera, desde que nosotros éramos así, ¿no? Éramos unos primates con algunas herramientas, ¿ha servido para qué? Ha servido para, de alguna manera, satisfacer las necesidades humanas de una manera pacífica a partir de recursos finitos. ¿Por qué digo pacífica? Bueno, estamos hablando en conexión con Latinoamérica y uno de los mayores eventos que ha habido, ¿no? en América ha sido cuando alguien se subió a unos barcos y de alguna manera intentó conquistarla, ¿no? Entonces, en el fondo, si lo pensamos, antes de que se creara una economía organizada, existían diferentes tipos de economía. Había algunas que eran del intercambio. Si nos poníamos de acuerdo, pues al final llegábamos a un acuerdo. Entonces yo te daba una gallina y tú me dabas una herramienta que me hacía falta, pero cuando no había consenso, pues de alguna manera se llegaba a la fuerza, ¿no? Entonces, la civilización humana está llena de desarrollos económicos poco democráticos, ¿no? Y creo que es un punto interesante de partida porque ya el tema de ponernos de acuerdo sobre cómo distribuir lo que hay en la Tierra, que es finito, porque es finito, ¿verdad? Estamos en un planeta único de momento, para satisfacer estas necesidades es muy importante. Y la cuestión de las necesidades también es importante. Yo sé que hay muchos diseñadores y sé que es vuestro pan cotidiano el tema de las necesidades humanas y esta pirámide, pero me gustaría destacar un poco, para los que no conozcan, el tema de que abajo tenemos los escalones más básicos, que tiene que ver con nuestras necesidades fisiológicas. En el medio tenemos unos escalones que tienen que ver con nuestras relaciones con la sociedad, con los negocios, con la política, con las personas. Y finalmente, en la punta, tenemos la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestras expectativas en la vida, ¿no? Con lo que nosotros le damos sentido. Bien, para satisfacer esta necesidad, esta pirámide de necesidades, lo que hemos estado haciendo en los últimos, bueno, desde el origen de la historia de la humanidad, ha sido extraer lo que teníamos alrededor, manufacturarlo, transformarlo, consumirlo de manera muy rápida, sobre todo en las últimas décadas, y finalmente usar y tirar, ¿no? Esta linealidad siempre ha existido, aunque existían formas de recuperación de la materia primas o de reparación, por ejemplo, que antes, por necesidad, se solía hacer, ¿no? Pero sobre todo en las últimas décadas, lo que hemos llegado es a extremizar este recorrido, ¿no? Este recorrido a sentido único, que como pueden imaginar no es muy viable si el entorno es finito, ¿no? Al final, si yo me muevo de A a B y nunca vuelvo atrás, llegará un momento en que no me encuentro sin recursos. Y al final, si lo pensamos bien, también ha pasado una cosa muy importante y es, nosotros nos hemos hecho tan eficientes en fabricar cosas muy baratas y nos hemos ido desplazando a muchos países del mundo para hacerlo cada vez más barato. Y la cuestión es que si yo les preguntara si a ustedes les gusta el vino o el aguardiente o lo que sea, al final algunos a lo mejor podrían decir que no, ¿no? Al final, mientras yo hablo, ¿cuántas botellas están pasando por aquí? Y la cuestión es que la provocación que les lanzo es que en el fondo nosotros hemos diseñado un sistema para fabricar no solo botellas de vino, de aguardiente, teléfonos móviles, camisetas, muebles, cualquier cosa para que se fabriquen millones de unidades muchas veces sin estar seguros si alguien necesita este tipo de producto, ¿no? Entonces, en el fondo, y aquí empieza otra más provocación y es, en el fondo, si nadie necesita estas cosas, ¿cómo damos salida a los productos que nosotros fabricamos, ¿no? Y una de las respuestas es trabajar sobre la pirámide, ¿no? Es de alguna manera crear unas necesidades ficticias. Entonces ahora entraremos más en detalle en este tema. Lo que sí podemos decir es, este sistema lineal es muy eficiente desde una perspectiva económica en el corto plazo, pero muy deficiente desde una perspectiva ambiental y social. Es decir, crea muchos problemas ambientales y muchas inigualdades y también muchos problemas sociales. Estas consecuencias son bastante claras, no solo desde la perspectiva de cambio climático, estamos viviendo ahora la COP26, pero también estamos viendo la crisis de los suministros, ¿no? Entonces, al final, si además vemos lo que nos espera en los próximos años, podemos ver que vamos a ser 8,5
1.000 millones de personas, por lo tanto un fuerte aumento demográfico. 4,8 mil millones de consumidores de clase media. Aquí me entra un poco la lagrimilla porque esta es mi última foto del viaje más exótico que he hecho últimamente porque, por culpa de la pandemia, que fue en enero del 2020, donde fui a Vietnam a explorar ahí Vietnam y aquí al final saqué una foto en Hanoi y esta es la realidad de la clase media, ¿no? Son personas y Colombia, por ejemplo, que está también teniendo el lujo de poder estar muchas veces, también representa una economía creciente, ¿no? Es una economía que tiene muchas cosas que arreglar, pero que también hay gente una clase media que está emergiendo, ¿no? Y esta clase media, en el fondo, termina agrupándose y viviendo en ciudades. Esta también es otra foto que saqué en el Cairo hace 10 años, y aquí, como ven, pues al final cuando se habla de ciudades, uno enseguida piensa a un barrio bonito de Bogotá, o de Medellín, o de Ciudad de México, o de Nueva York, o piensa en problemas de este tipo, ¿no? Se imagina un poco, no sé si en Colombia llegaban o en Latinoamérica llegaba esta serie mítica de los años 90 que se llamaba La sensación de vivir, pero bueno, un poco esto eran unos ricos que tenían problemas de ricos, ¿no? En realidad, la realidad de las ciudades se parece más a algo así, ¿no? El mundo emergente va en esta dirección, ¿no? De un caos, de mucha dificultad para abastecerse de agua, para moverse, etcétera. Entonces aquí entra un tema que para mí es fundamental y es que ¿de qué economía circular hablamos? Yo creo que es especialmente importante hablar de economía circular cuando nos conectamos en el eje iberoamericano, porque depende de quiénes hablamos. Tenemos una parte del mundo, un 40% del mundo, que está en una situación de supervivencia, que no tiene ni acceso a agua potable, no tiene ni sanitario, por lo que los problemas de diseño relacionados con la economía lineal, que tiene que ver con la supervivencia, es bastante diferente o diferente de lo que son de la clase media, ¿no? Hemos visto antes, pues los vietnamitas, los indonesios, los de Mozambique, es decir, hay sociedades que están mejorando su calidad de vida y tenemos que encontrar una forma de hacerlo sin copiar, sin replicar los errores que hemos tenido en los países más industrializados, bueno, más desarrollados. Perdóname esta licencia poética, ya no sé cómo llamarlos, porque llamarlo primer mundo tampoco me gusta. Y luego está un 20%, que es el 80%, que pertenece, el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza mundial y además consuman mucho más planeta que los demás, ¿no? Y esto yo le llamo el nivel maricondo. Yo no sé si ustedes conocen, es una mítica consultora de minimalismo que pueden encontrar en Netflix y ella se dedica a hacernos felices. Tú le pagas, va a tu casa y tira la basura que tienes en casa, ¿no? Entonces, esta es obviamente una provocación y es que la cuestión es que nosotros tenemos que pensar a qué economía, a qué parte de la pirámide nos estamos centrando. Por lo que al final no es necesario ser economistas, podemos ser ingenieros o diseñadores o antropólogos, para entender que si yo aumento la demanda de recursos porque quiero vivir cada vez mejor y de una manera muy despilfarradora, y por el otro lado disminuyo su disponibilidad, lo que me encuentro es que finalmente lo que tengo es un aumento de la tensión en lo que son las materias primas, los precios, la energía, el agua. Y esto al final, también la pregunta que les hago es, ¿cómo hacemos para mejorar esto? ¿No? Hemos visto que el mundo que supuestamente debería vivir mejor tiene que contratar una consultora de minimalismo para ser feliz, mientras los demás, el 80% de la población, no tiene casi ni trabajo, no tiene ni agua potable, entonces hay algo que no está funcionando, ¿no? Y aquí entra un tema y es, tenemos que trabajar sobre la pirámide. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero reconociendo que hay tres grandes niveles. El primer nivel es aspiracional, es el de arriba, ¿no? Es decir, yo al final me cuento unas historias en mi cabeza y el diseño tiene muchísimo potencial en esto cuando crea cultura, cuando crea imágenes, cuando crea incluso el audiovisual, por ejemplo. Y luego tenemos los escalones de abajo, los intermedios y de abajo, donde tenemos el sistema operativo de la sociedad. Y allí el diseño entra ¿cómo? Entra en cómo diseñan los negocios, en cómo diseñan los servicios, y abajo tenemos las necesidades fisiológicas. ¿Cómo soy capaz, a través del diseño, de diseñar soluciones que me permitan depurar el agua, por ejemplo, o tratar los residuos urbanos? Todo esto también lo podemos reinterpretar o traducir en estos tres niveles. Es decir, en el fondo, el de arriba representa mis ficciones, mis deseos, mis sueños, las novelas que me cuento en mi cabeza. Lo de abajo, la relación entre negocios, política, economía, etcétera. Y la de abajo,
las necesidades que dictan nuestra genética, nuestro ADN. Y esto también se podría interpretar como el propósito, para qué yo vivo, para qué vivimos, para qué hacemos las cosas, cómo hacemos negocio y política y cómo gestionamos agua, alimento. Y hablamos de kilovatios, de acero, de tungsteno, hablamos de cosas pragmáticas. Por lo que ahora vamos a centrarnos en esta parte de abajo y vamos a ver qué podemos hacer desde el diseño para cambiar esto. Entonces lo que podemos hacer es empezar a satisfacer las necesidades intermedias, las de abajo, digamos, a partir de una bioinspiración. Y ahí hay una disciplina que os invito absolutamente a descubrir, que se llama biomimética. De hecho, en el IED había un profesor de biomimética, que saludamos, Manuel, un gran profesor, y la biomimética es fundamental porque es el punto de partida que nosotros tenemos que adoptar como ejemplo de posibles soluciones. Y la cuestión es que la biomimética, del griego imitar la vida, representa la forma en que nosotros aprendemos, copiamos e imitamos las soluciones ingeniosas que tiene la naturaleza. Por ejemplo, podríamos empezar a plantear envases que replican lo que sucede con las cáscaras de los huevos, la cáscara del plátano, por ejemplo, la piel de la naranja, que es capaz de proteger lo que hay dentro, pero es totalmente biodegradable y compostable. O podríamos desarrollar superficies que copian la superficie de la piel del tiburón y crean en torno sus superficies antibacterianas sin utilizar químicos. Esto es interesante. O incluso tenemos, esto es una cosa increíble, tenemos la capacidad de replicar la textura que tiene la superficie, por ejemplo, de una prenda o de un coche, de la chapa de un coche, para crear lo que se llama color estructural, sin tener pigmentación. Es decir, sin tener que contaminar el entorno para reflejar ese tipo de color. O podemos organizarnos de manera colaborativa, como hacen los pingüinos, las abejas. Podemos plantear negocios diseñados como una pradera, como una selva. Tenéis en Latinoamérica, en Colombia, México, en Guatemala, tenéis unas selvas increíbles. Yo me acuerdo bueno, por cierto, en Ecuador, no sé si hay alguien conectado de Ecuador también, está la mariposa morfo que habéis visto antes. Yo me acuerdo que en Guayaquil estaba ahí como un niño corriendo detrás de la mariposa. Entonces, al final nosotros podemos diseñar negocios inspirado en la forma en que la naturaleza mantiene su equilibrio dinámico, ¿no? Y se hace sobre todo resiliente. O incluso podemos plantear sistemas y diseñar rutas inspiradas en la forma en que algunos organismos son capaces de encontrar comida. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos trasladar esto a la realidad del diseño. Uno es diseñar un producto, en este caso gastronómico, perdón, gastronómico, que se basa en el residuo. En este caso es una cerveza que se genera a partir de los residuos del pan. Esto es un proyecto que se está haciendo aquí en España, en Italia, en Holanda. Hay muchos sitios que lo están haciendo incluso con la cáscara de patata. ¿Por qué? Porque tiene almidón, entonces nosotros sustituimos el almidón con la materia prima que antes se usaba para la fermentación de la cerveza. O, por ejemplo, en Holanda tenemos un entorno, esto es un puerto en el norte de Ámsterdam, donde se han conectado los residuos de diferentes elementos, por ejemplo, unas viviendas en unos barquitos, una cafetería, un Fab Lab. Los residuos de cada uno de ellos se transforman, se tratan de alguna manera y terminan siendo alimento para el entorno o para un invernadero acuapónico que mezcla, por lo tanto, pescado con vegetales y es capaz de crear un sistema muy parecido a las chinampas, ¿no? Si hay alguien que nos escucha desde Perú o incluso de las zonas de México, ¿no? Que tenían ese tipo de tecnologías ancestrales. En este caso, luego tenemos otro ejemplo, sería aprovechar, por ejemplo, de plumas como residuos de la industria avícola para embalajes de alta prestaciones. O, por ejemplo, pegamentos que sean reversibles. Eso es muy interesante. Los fallos de diseño que nosotros tenemos en nuestros productos los vemos con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando yo llego al fin de vida del producto, no soy capaz de separar los elementos y por lo tanto hago una economía circular bastante pobre, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, desde el diseño también, el tema de la sustitución, por ejemplo, de materias primas críticas. Esto es muy interesante. Aquí se plantea la proyección o el diseño de una tecnología sustituyendo el cobre, que como sabemos
es muy limitado su disponibilidad en el planeta y además está muy concentrada, ¿verdad? No sé si hay alguien de Chile que nos escucha, pero Chile, por ejemplo, es uno de los mayores productores, creo que no sé si es el mayor o uno de los mayores. Por lo tanto, existe incluso unas cuestiones geopolíticas que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, yo como diseñador me debería responsabilizar también de hacer que mi producto para mi cliente sea lo más resiliente posible, teniendo en cuenta la situación tan dramática y caótica que vivimos. Y de hecho, han visto la problemática que está habiendo con los microchips y con los suministros, ¿no? Al final, el hacer este tipo de diseño es absolutamente interesante y creo que es un nicho que se tiene que explorar e incorporar. Esta empresa también ha hecho otras innovaciones. Por ejemplo, han incorporado que el motor de las lavadoras sea igual del motor de las secadoras. Por lo tanto, yo cuando puedo recuperar la materia prima, el producto, puedo sustituir un motor y sustituirlo en el otro producto. Es decir, puedo hacer un concepto de refurbishing, como se dice en inglés, o reacondicionado, que es muy interesante. Se llama esto también diseño modular, ¿no? Yo puedo, como si fuera una pieza de Lego, puedo cambiar los diferentes elementos sin tener que tirar el producto. Y luego está el tema de, ellos también han hecho otro sistema para las lavavajillas, donde han incorporado como diseño un pequeño tanque de pocos euros, de pocos dólares o pesos de coste, donde ellos lo que hacen es que almacenan el agua del último lavado de la lavavajilla. Esa agua es prácticamente limpia y lo que hacen es que la utilizan para el primer lavado del siguiente ciclo, donde se requiere mucha agua y aunque no está al 100% perfecta, te sirve para quitar la grasa del producto, ¿no? Entonces ahí vemos que se puede ahorrar muchísima agua. Luego tenemos el tema de las costuras responsivas, lo hemos hablado antes. Yo podría estar diseñando un producto de moda para tener las costuras que se deshacen bajo ciertas condiciones y hay ya marcas de moda que se dedican a desarrollar tecnologías en este sentido que permiten la separación a través de microondas. Yo pongo en un horno la camiseta que quiero separar, pulso el botón, en pocos segundos me separo, digamos, los diferentes componentes. Y ahí se dan cuenta que representa una forma mucho más ágil y eficiente de poder reciclar la materia prima. ¿Para qué? Para hacer otras cosas, ¿no? También este me encanta. Esto es un diseño también gastronómico. Aquí esto es un proyecto donde se sustituye el atún, que saben que está en riesgo de extinción. Bueno, el atún rojo ya está prácticamente desaparecido. Entonces esta empresa, esta es española, lo que hace es que hace un proceso de confitura de tomates que de otra manera irían desechados. Entonces ellos recuperan estos tomates, hacen la confitura y crean una textura muy parecida a la del sushi, sin tener el atún, ¿no? Entonces aquí al final yo le llamaría diseño a prueba de futuro, ¿no? O, por ejemplo, es un diseño de unos cascos, de unos auriculares que se servitizan, es decir, se ofrecen como servicio en vez que como producto. Significa que si yo estoy pagando por Spotify, por ejemplo, de la música, lo que hago es que puedo pagar también por el casco, ¿no? Entonces, al final lo que hago es, puedo hacer un todo incluido, donde los cascos, tengo un casco de altísima calidad, que en vez de comprármelo y tener luego que tirarlo a los pocos meses o que se rompe, etcétera, lo que hago es que tengo un producto que está en mi casa, lo tengo yo, pero en realidad es un servicio porque la propiedad la mantiene el fabricante. Y esto es interesante porque esta empresa, Gerard Street, puede recuperar los auriculares que estén rotos y hacer algo con ellos. Yo en mi casa no puedo hacer nada con eso, a menos que no me ponga a hacer experimentos, pero normalmente lo que sucede es que lo tiramos a la basura. O, por ejemplo, también esto es un tema de diseño muy interesante. Esto se basa en una tecnología, podríamos decir, un fenómeno físico, que es una ventana que existe en el espectro de la onda electromagnética, en que si yo soy capaz de pasar por esa ventana, soy capaz de escupir el calor fuera de la atmósfera. Sabemos que el problema del calentamiento global es un problema gravísimo. Esto es prácticamente el revés de un panel solar térmico. Es decir, en vez de absorber el calor, lo que hace es que tiene una tecnología superficial que es una especie de espejo que escupe el calor fuera de la atmósfera, aprovechando de esta ventana física que existe.
¿vale? Bueno, ya no entro en eso porque si no, no salimos vivos, ¿vale? Y el último ejemplo que os traigo, que les traigo, tiene que ver con el diseño de entornos, que a mí me parece muy fascinante. En tema de España, aquí en España, por ejemplo, en Europa, hay zonas que están muy despobladas y el tema de crear aldeas regenerativas autosuficientes donde yo tengo que diseñar el ecosistema como inspirado en la economía circular, inspirado en la naturaleza, en la forma en que las cosas nos suceden en la naturaleza, ¿no? Que una cosa importante que me he olvidado decir antes, que es fundamental, y es que nosotros podemos aprender de la naturaleza, lo que más podemos aprender de la naturaleza es que todo es alimento de algún otro sistema, ¿no? Entonces, al final, les he comentado el tema de la biomimética, pero faltaba esta parte, ¿no? Que la economía circular en el fondo es esta mentalidad que nos permite recircular los diferentes elementos. Y aquí entonces las aldeas regenerativas autosuficientes me parece el futuro, ¿no? Al final la sostenibilidad tiene que hacerse mucho más de proximidad, mucho más local y, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en Canadá también hay muchos proyectos de este tipo. Hay algunos proyectos en Portugal, aquí en España también, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes. Sé que también en Ecuador, también me parece, hay un proyecto de yerba mate que tiene un poco estos principios, pero la idea es que os pido a vosotros jóvenes con talento de ayudarnos en esto, ¿no? Es decir, de sumaros a este tipo de cosas porque necesitamos aumentar la resiliencia de las ciudades, de las aldeas, de los territorios, porque aumentando la resiliencia de cada uno de ellos, aumentamos la resiliencia de todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, pues primero tenemos que, ya voy hacia el cierre, ¿vale? Tenemos que entender y repensar el sistema lineal solo comprendiendo los fallos de diseño que tenemos en el sistema actual, este sistema lineal que hemos visto, seremos capaces de poner solución o remedio a este tipo de problemáticas, ¿no? Al final, en la economía, en la situación actual es un problema de diseño. Porque no sé si ustedes saben a cuánto corresponden las hormigas con respecto a las personas en la Tierra, en masa. No sé si lo saben. Yo les doy una respuesta. Y es, las hormigas corresponden a 30, es como si fueran, en su masa, 30.000 millones de personas. Nosotros somos 8.000. Significa que son 4 veces nuestra cantidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Nosotros en 200 años hemos comprometido los ecosistemas naturales y las hormigas llevan aquí viviendo y no están nunca paradas, ¿eh? Están ahí como sin parar nunca y crean un mejor entorno. Son simbióticas con el entorno. Entonces, el problema es que somos demasiadas personas o que no sabemos estar, ¿no? No sé, les dejo ahí la reflexión. Volvemos a esto. Mejores soluciones que las actuales. Muchas veces pasa que el producto ecológico, el producto circular, a veces no cumple con las expectativas de los clientes y por lo tanto es un fallo doble, porque la gente compra a veces por el hecho de ser sostenible y por lo tanto si fallamos le fallamos 2 veces, ¿vale? Luego, generar valor real para el mercado y la sociedad. Yo creo que hay empresas, no quiero hacer nombres, no quiero dar nombres, pero que no aportan valor a la humanidad. Yo en este sentido soy muy directo porque no tengo, nadie me paga por ello. Digo, nadie me paga por defenderlas, por lo que no tengo ningún problema no tengo conflicto de interés en este sentido, por lo que además no son mis clientes, estoy contento de ello. Son empresas que no aportan absolutamente nada a la humanidad. Y son empresas que se están reinventando porque ya se dan cuenta que les estamos descubriendo. Entonces, yo creo que va a haber una selección natural de empresas que no aportan nada y que poco a poco tienen que cambiar, porque si no, no tienen cabida en el futuro. Viabilidad económica, obviamente, porque las soluciones tienen que ser escalables, se tienen que poder hacer, y prototipar y aprender. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser muy atrevidos. Yo en este sentido soy bastante crítico con lo que es la responsabilidad social corporativa, porque creo que está bien, pero no es suficiente y a veces se tiñe un poco de CSR washing. Entonces yo sí que les provoco y les diría de ir allá abajo, ¿no? De dónde está la raíz del problema. Y la raíz del problema significa a veces ser no políticamente correctos. Al final, sé que en este sentido en América Latina hay mucha reivindicación social y por favor seguir manteniéndola porque es importantísimo que todo esto se tiene que cambiar y todos tenemos que ir hacia otro modelo, ¿no? Y esto al final, ¿cuáles son las herramientas que te permiten socavar las bases del sistema o rebelarte a ello?
pues crear negocios que sean responsables y negocios que sean diferentes de lo que existen, ¿no? Pueden ser proyectos también. Aquí no me estoy refiriendo a montar una startup, una sociedad limitada, me estoy refiriendo a la actitud frente a la vida, ¿no? Que es fundamental. Y allí entra el concepto de modelo de negocio que siempre me ha fascinado, ¿no? De la economía circular y es, antes, por ejemplo, les he puesto el ejemplo de los cascos, ¿no? En este sentido, el cambiar el modelo de negocio me podría resolver o aliviar el concepto de la obsolescencia programada, porque si yo ya no me interesa especular con lo que es el producto que dure poco, porque lo que estoy haciendo te estoy ofreciendo servicio, por lo tanto no tiene sentido que yo te haga un producto que dure poco. Si tú me estás pagando cada mes por la prestación, en vez que por el objeto en sí, el modelo de negocio cambia y la monetización para las empresas cambia. Y aquí entonces la herramienta rey o reina del diseño de modelo de negocio se llama Canvas, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, a partir de este Canvas, añadir unos parámetros más inclusivos y explicitar la importancia de la sociedad y del medio ambiente en ello. Y de ahí nace un enfoque más holístico que, como les comentaba al principio, se llama EcoCanvas. Esto está en Creative Commons, por lo tanto se lo pueden bajar gratuitamente, lo pueden usar. Y esto mezcla un poco el concepto de ecodiseño, pero orientado al diseño del producto, pero sobre todo el diseño de producto-servicio, ¿no? En cómo funciona el modelo de negocio. Y esto al final lo que hace es que trabaja sobre la propuesta de valor para explicitar cuáles son los impactos que el medio ambiente genera sobre la propuesta de valor y cuáles son los impactos que un cambio cultural también genera sobre la propuesta de valor. Y ahí abajo, la tercera flecha, qué cambios están pasando en la economía, en la política, etcétera, para que nuestra propuesta de valor se tenga que modificar. A diferencia del Canvas original, el lienzo, el Eco Canvas es una versión basada en 15 herramientas, por lo tanto, el Eco Canvas homónimo es una sola herramienta. Digamos que la metodología se llama Eco Canvas, pero está compuesta de 16 herramientas que ven aquí en un pantallazo. Obviamente no voy a entrar en eso porque ya estaríamos, ya os tengo saturados. Entonces ya voy cerrando. Y hemos visto que hemos trabajado en los dos ámbitos de abajo, donde tenemos que encontrar formas de organizar las tecnologías y los negocios para que sean sostenibles y, podemos decir, compatibles con la vida en la Tierra y con las personas también. Pero hay otra parte importantísima que es qué historias nos contamos nosotros a nosotros mismos. Y esto aquí entra otro tipo de diseño, y es el diseño de una sociedad diferente, de una cultura, de una forma de vivir y ver la vida de manera diferente. Y al final, si pensamos bien, no sé si han reflexionado sobre esto, pero la economía lineal que vimos al principio es una fábrica de deseos satisfechos. Y esto, como decían los antiguos sabios, las antiguas filosofías, es que cuando tú tienes muchos deseos, lo que eres es que al final tienes una vida miserable porque está lleno de frustración y de infelicidad. La economía lineal nos ha obligado a unir nuestra felicidad con el éxito material de las cosas. Y eso es una mentira. Por lo tanto, tenemos que volver a abrazar, yo no quiero decir una espiritualidad, llamadla como queráis, ¿vale? No quiero parecer aquí un predicador. Pero sí que es importante dar un paso atrás en este sentido y entender, pero ¿para qué hacemos las cosas? Porque estamos como los conejitos de India ahí corriendo dentro de la rueda y nunca nos paramos a ello. Entonces, nuestras necesidades, que nosotros nos autocreamos muchas veces, generan también estas situaciones de problemas, ¿no? Entonces, al final, para ir cerrando, lo que tenemos que cambiar es nuestra relación con el entorno, pasar de la extracción agresiva que hacemos de la naturaleza a una colaboración y aprendizaje. Cada vez que nosotros destruimos un ecosistema, lo que hacemos es que perdemos un Wikipedia de información o más. Nuestra relación con los demás, el mercado nos ha convencido, la economía lineal nos ha convencido que el individualismo, que nosotros somos que somos súper poderosos y que podemos con todo y que somos nosotros como individuos somos lo mejor. Y en realidad la pandemia nos ha dicho que no. Nos ha demostrado que nuestros queridos, nuestras personas, incluso nuestros perros y gatos son fundamentales, nuestra comunidad es fundamental para nuestra felicidad, nuestra paz. Y la última parte es la relación con nosotros mismos.
es que nosotros no podemos asociar el éxito en la vida al tener cosas. Hemos visto que luego viene maricondo a tirarla desde tu casa, ¿no? Entonces es mejor que ya directamente nos desarrollemos como personas, como seres humanos, y que abracemos otra vez un poco nosotros mismos y evitemos de comprar cosas que no necesitamos y de pensar que gracias a eso vamos a ser felices, ¿vale? Así que bueno, no sé si les he convencido a subir al barco. No es fácil, ya lo hemos visto, pero bueno, espero que sí. Y les dejo con esta frase que es que si no tenemos el valor de dejar lo que conocemos durante un tiempo, nunca descubriremos nuevos lugares, ¿no? Nuevas oportunidades, que es lo que les invito a hacer, ¿no? Ser muy atrevidos y lanzarse porque la verdad que necesitamos talentos y gente políticamente incorrecta que hagan cosas diferentes porque nos estamos quedando sin tiempo. Y nada, muchísimas gracias.